está pasando de todo. Nosotros creemos que estamos de vacaciones, pero en realidad no. El mundo no para. Pablo Cuellar, ¿qué pasa? Lo cual es genial para mí, pero también hay que tener más trabajo durante estos meses de verano. Y obviamente el que más ha llamado la atención en estos primeros días del 2025 es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con este nuevo gobierno que sigue tomando acciones que están generando controversia a nivel mundial, sobre todo por este tema de las redadas, ¿no? De capturar a los migrantes que están indocumentados en Estados Unidos, detenerlos y deportarlos a su país de origen. Y lo que estamos viendo acá es una imagen que ustedes seguramente recordarán, que fue aquel momento donde se vio casi por primera vez en pleno al Tren de Aragua en Estados Unidos. Esta imagen es de Colorado, recordarán ustedes, de la ciudad de Aurora, cuando se ve cuando miembros del Tren de Aragua ingresan y se toman un edificio completo a punta de armas, buscando ahí, golpeando puerta por puerta en esta ciudad de Colorado. Bueno, ¿qué sucedió? Que en una de estas últimas redadas se ha atrapado a él, que es el líder del Tren de Aragua en Estados Unidos. Estamos hablando de Anderson Pacheco, que ya no estaba en Colorado. ¿Saben dónde está ahora? ¿En dónde? En Nueva York. Fue ahí donde fue capturado por la policía y los servicios de inmigraciones norteamericanos. Ahí estamos viendo entonces redadas de inmigración sorprenden a residentes de la ciudad de Nueva York, donde entre ellos han capturado a este líder del Tren de Aragua. Y ahí uno dice, claro, están funcionando de cierta manera estos mismos operativos. El problema, quizá el mayor drama, es cuando hay personas inocentes o que no necesariamente son criminales, ¿cierto? Hoy día en el país también había un titular donde habían migrantes que no son delincuentes, que decían: nosotros tenemos tanto miedo que no queremos salir de nuestras casas. Entonces ahí están las dos realidades, en el fondo, de personas que no tienen papeles, pero por otro lado también atrapar a delincuentes tan importantes como alguien del Tren de Aragua. Ahora, realmente. a ver, no es que quiera ser abogado del diablo, pero me imagino, a lo mejor no, tú sabes más, Pablo, que toda esta operación el presidente y su gobierno lo están llevando adelante apegado a derecho. Sí. O sea, solamente están aplicando la ley norteamericana, la ley federal de migración, no, hasta donde sé, digamos. Ayer tuvo su primera conferencia de prensa la secretaria de Comunicaciones de Estados Unidos, de la Casa Blanca, donde le hicieron una pregunta a una periodista. Le dijo, de los migrantes indocumentados que hay en Estados Unidos, ¿ustedes tienen el porcentaje de cuántos son verdaderamente criminales? ¿Sabe lo que respondió? Todos, dijo. ¿Todos? Porque todos los que están en Estados Unidos de manera irregular cometieron delitos. Pero claro, y no dejan de tener razón en cierto sentido, sí, porque claro, la ley lo avala. Aquí en Chile también, si una persona está sin documentos, es un delito. O sea, perdón que lo diga, y a lo mejor va a sonar duro y va a sonar a lo mejor un poco rudo, y yo entiendo todos los matices humanos de lo que la migración significa, personas que escapan de su régimen, todo eso. Pero yo no entiendo en qué momento el blanco se convirtió en negro y el negro en blanco. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, uno no puede hacer lo que quiera en el mundo. O sea, yo no me puedo ir donde yo quiera y pararme donde quiera y trabajar en lo que quiera. O sea, hasta donde uno sabe, el mundo medianamente civilizado tiene ciertas reglas que uno debe seguir. Si uno es un asilado político, se pide el refugio bajo ciertos modelos. Si uno está escapando de algún tipo de situación particular en su país, si uno quiere ir a trabajar, cada país tiene además soberanamente el derecho a través de los mecanismos que cada constitución establece de ponerse sus propias reglas sobre qué base va a recibir a alguien. Entonces, en algún momento fue como, no, pero el derecho a migrar, bueno, sí, hay un derecho a que uno se mueva por el planeta, pero respetando ciertas condiciones. Por eso te vuelvo a preguntar, por muy rudo que se vea Trump y muy violento que parezca todo, en la forma, en el fondo, ¿el gobierno de los Estados Unidos está aplicando la ley o está violando la ley? No, en este momento yo creo que está aplicando la ley derechamente, con la policía, con los servicios de inmigración, con las agencias dedicadas finalmente a atrapar a estas personas. Redadas que han sido muy masivas, con mucho contingente policial, no solamente buscando en casas, sino también en iglesias,
en centros de educación, en colegios. Este fin de semana incluso fueron a una discoteca donde ellos creían que a lo mejor había mucha población. ¿Sabes por qué te lo digo? Y fueron ahí porque hubo una reacción federal, hubo una reacción federal al video de Selena Gómez. Sí. No solamente reaccionamos acá en Mucho Gusto, porque todos los portales ayer, ¿ustedes creen de verdad, a mis amigos de la prensa, a mis queridos amigos de la prensa que los amo, de los portales de farándula o de espectáculo, de los diarios, que a Selena Gómez le importa un rábano lo que diga un pobre y triste huevón como yo? O sea, yo leí ayer estos artículos, me arremete contra Selena Gómez, por favor, qué cosa más ridícula. Pero dicho eso... Hubiese llorado en un video para pedir disculpas. Lo que sí le puede importar a Selena Gómez es lo que dijo uno de los encargados del Departamento de Migraciones de los Estados Unidos, que dijo algo que es bien sensato, por muy duro que suene. Dijo, mira, si a la señorita Selena Gómez y a todo el resto del mundo le preocupa esta situación o le afecta, van a tener que ir al Congreso y van a tener que pedir que se cambie la ley. Porque lo que nosotros estamos haciendo, dijo, es aplicando la ley que hoy día existe y lo vamos a hacer sin disculpas. De hecho, hubo un senador republicano que propuso deportarla a ella por estar incentivando la migración irregular en Estados Unidos. No, yo creo que eso ya es una caricatura en un pueblo, porque claro, ella nació en Estados Unidos, ella es estadounidense, tiene los documentos, creo que va mucho más allá, pero es para generar ese debate en torno a lo que pasa. Yo sigo insistiendo, para mí creo que esto no es un llanto de cocodrilo, o sea, ella derechamente está preocupada, probablemente no por toda la masa de personas migrantes en Estados Unidos, pero por su familia, sus más cercanos. De hecho, en este video ella dice, están persiguiendo a mi familia, están persiguiendo a los míos. Ella que es de origen... Claro, mira, acá... Tom Homan, que es un oficial, claro, que es un oficial que trabaja, digamos, en el tema de la migración, dice, si no le gusta, que vaya al Congreso y que cambie la ley, porque nosotros estamos llevando adelante esta operación sin ningún tipo de disculpas. Y dentro de ese esquema, las redadas, evidentemente, o las casas de indocumentados, se han hecho algo bastante esperable desde la llegada del presidente Trump al poder en diferentes ciudades del país. ¿Cómo son o es en algunas ciudades primero que otras? ¿Hay alguna estrategia detrás de estas redadas, Pablo? Sí, hay una estrategia porque obviamente la población indocumentada tiene que ver que está en ciertos sectores del país, en ciertos estados. Generalmente han ido a los estados donde hay mayor población latina, porque son los latinos los que acumulan la mayor cantidad de población migrante en Estados Unidos, siendo los mexicanos los que más presencia tienen en la nación norteamericana. Y donde hay más población latina son California, Arizona, Florida, Texas, Nevada, que tienen una gran población latina, ya ha ido ahí. Ahora, también hay gobernadores que protegen también muchas veces este tipo de operativos, que no están de acuerdo a que se realizan de esta forma, más que nada por el estilo en que se hacen, porque han estado con mucha dureza en el sentido de esposarlos, de tenerlos ante su familia, separarlos justamente de su mismo hijo, llevárselos de una manera bastante intempestiva, etcétera. Generar como todas estas deportaciones. Yo creo que el problema aquí más está en la forma que en el fondo. Creo que en el fondo se está aplicando efectivamente la ley. En la forma creo que a lo mejor puede excederse un poco en el trato, que podría eso ser constitutiva a lo mejor de estar ahí desviando un poco el derecho. Pero además... Y segundo, en el tema discursivo, que para mí también es preocupante, porque generalmente se generaliza mucho con el migrante y lo extranjero en general. O sea, una persona que está legal en Estados Unidos y que es de origen latino, por ejemplo, perfectamente podría verse acosada, discriminada, entrando en un estereotipo, porque el presidente de Estados Unidos o sus autoridades finalmente tienen un discurso hacia lo extranjero muy negativo. Eso es una realidad. O sea, cuando estábamos en Estados Unidos para las elecciones, habían migrantes regulares que me decían, yo me siento inseguro, estaban en Washington, D.C., porque me han metido a mí en el mismo saco que todos los migrantes. Y lamentablemente, desde mi punto de vista, el discurso del presidente Donald Trump genera que todos los migrantes tengan como una connotación negativa, que tampoco es buena. La migración en general es súper buena, genera diferentes ideas culturales, diversidad, etcétera. Entonces también ahí a mí me genera un poco de... Exacto. Yo, por ejemplo, he visto videos en redes sociales donde hay personas hablando en español e inmediatamente aparece ahí un estadounidense y dice, oye, aquí no se habla español, estamos en Estados Unidos, ¿por qué hace...? Y en el fondo eso también genera como una cierta discriminación para el turista. Imagínate tú, uno que va para allá.
Vamos a ir con un entrevistado, Felipe Biel ya está con nosotros para un poco tomarle el pulso a cómo la sociedad norteamericana va procesando estas decisiones del presidente Trump. Nosotros veníamos en un vuelo desde Washington a Atlanta. ¿Ya? Ahora recién. Ahora recién. Y había un sobrecargo que era chileno. O sea, vivía en los Estados Unidos, pero era chileno y se pone a conversar en español con nuestro camarógrafo, con el Wiwi. Ah, ya. Y conmigo también, pero yo iba sentado más adelante y ellos se quedan conversando, porque no sé si eran de la misma zona. Y luego pasaron 15 o 20 minutos y viene esta persona y me dice, ¿sabe lo que acaba de pasar? Una mujer se paró y fue a hablar con el jefe de cabina diciendo que era una falta de respeto y era grosero que nosotros habláramos español en el avión. Si oye, te lo juro, mira, por Diosito que me está mirando que no estoy mintiendo ni estoy inventando esto para el programa. Mira. Me dijo, consideró que era grosero y se fue a quejar con el jefe de cabina diciendo que estamos en los Estados Unidos, que aquí no se habla español. ¿Viste? Y menos en un avión donde todos deberíamos, todos deberían hablar inglés. Imagínate. Claro que no. Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿En dónde estás exactamente? Estoy por aquí en un lugarcito del sur, pasando unos días. Ah, ya, pero tú vives en Estados Unidos. Así es. Ya. Estoy unos días por acá. Sí, estaba escuchando muy atento todo lo que estaban diciendo. Bueno, probablemente tienes tú de primera mano, digamos, cómo se ha ido, digamos, masticando todas estas decisiones que se han concretado bien rápidas en Estados Unidos, ¿no? Bueno, un gusto saludarlo, José Antonio, un gusto saludarte aquí, a toda la audiencia, a usted. Creo que es importante poner un poco en contexto las redadas, las deportaciones, son una situación que en Estados Unidos se dan permanentemente, independiente de qué gobierno esté. Si uno ve las cifras, no son muy diferentes las cifras de un gobierno como el de Obama, o lo que pasó en el primer gobierno de Trump con respecto al número de deportaciones. Estados Unidos, en el gobierno de Biden hubo un descontrol fronterizo muy grande, lo que generó que entrara muchísima gente de manera irregular y genera mucho temor porque así como entiendo perfecto, yo soy inmigrante, entra gente noble que quiere una oportunidad para sobrevivir, entran también muchos criminales. Y el gran problema es que se produce todo un tema de tráfico de niños. Cuando la frontera no está en orden, hay un enorme abuso. Pero en ese sentido, Felipe, perdón, la opinión pública y el debate público, tú dices, porque tú ves televisión, escuchas, me imagino, en tu barrio, en donde tú trabajas, en donde están tus hijos. ¿Apoya mayoritariamente estas medidas o no? Sí, las apoyan. Todos en su gran mayoría, y es la razón por la que Donald Trump ganó el voto popular y las cámaras y todo, es que la gente se cansó, la gente quiere que haya orden, la gente... A ver, nadie está en contra de los inmigrantes. Estados Unidos es un país de inmigrantes, somos todos inmigrantes, de alguna u otra forma, dependiendo de qué generación llegaste tú, tu papá, tu abuelo. Todo Estados Unidos somos inmigrantes. Es un país que da enormes posibilidades para muchos inmigrantes que tienen la posibilidad de llegar al país de manera regular. Hay muchas maneras de llegar al país de manera regular. Y la verdad es que la gran mayoría quiere que haya orden en la inmigración. No es que rechacen la inmigración, es que haya orden para evitar que nuestros niños sean, digamos, víctimas de tráfico, para que no haya la enorme cantidad de negligencia y de crimen que está sucediendo en la frontera. Entonces, en ese sentido, la mayoría lo quiere. Indudablemente en estas redadas comparto con ustedes lo de la forma, porque no todos los inmigrantes son criminales y ahí es importante que haya sensibilidad humana con respecto a cómo se dirigen las redadas, los casos y todo. Pero la verdad es que era muy, muy necesario poner orden, como en muchos países, que de pronto la inmigración está descontrolada y eso da pie para muchísima inseguridad, muchísimos crímenes, muchísimo tráfico de droga, y en el fondo ese es el gran problema mayor. Ahora, no sé, yo tengo un matiz ahí, yo tengo un matiz, o sea, yo creo que cuando tú entras en el terreno en algún lugar del mundo en particular,
cualquier país, si tú tomas la decisión por la razón que sea, digamos, habrá algunas razones más sensatas que otras, pero de estar en un lugar y saltarte la ley, entras en un terreno muy, muy, muy complejo, en una verdadera arena movediza, porque estás de alguna u otra manera conviviendo, coexistiendo en un estatus de indocumentado donde hay desde criminales... Igualas a un criminal, aunque pero por no supuesto, o sea, toda la razón. Yo no puedo andar caso a caso persiguiendo violadores, o sea, aquí hay una normativa, es una normativa general, es una arquitectura administrativa para ingresar a este país, sea Estados Unidos, México, Nicaragua, España, Francia, no tengo idea, Chile. Entonces, si yo he decidido cruzar la frontera y por la razón que sea, y ahí podríamos entrar a ver el caso a caso, saltarme todo lo que la ley de ese país dice que tengo que hacer, estoy entrando en una laguna súper compleja y tengo que estar dispuesto a asumir las consecuencias. Porque ¿qué se espera? Toda la razón. Cuando el presidente Petro dice, ¿cómo es posible que los manden en estas condiciones? ¿Pero qué espera Petro? ¿Que le compren un ticket en American y junten puntos para volver a votar? No, pues no, así hay... Antonio, yo estoy completamente alineado contigo. Creo que todos los países tienen leyes y nosotros, ciudadanos del mundo, debemos respetar las leyes de todo país como queremos que respeten las leyes de nuestro país. Y no queremos tampoco acá inmigrantes ilegales que vengan a hacer cosas irregulares. A lo mejor queremos inmigrantes que nos van a potenciar en muchas áreas. Hay muchos inmigrantes que son tremendamente un enorme aporte en todos los países, pero indudablemente concuerdo plenamente contigo que se deben hacer las cosas bajo los términos legales de cada uno de los países, y esto no es diferente. Lo que les quería explicar en el fondo es que no hay una percepción negativa sobre los inmigrantes en Estados Unidos, no hay una percepción negativa sobre los inmigrantes latinos. No se olviden que el secretario de Estado es Marco Rubio, que es hijo de cubanos exiliados, y es mano derecha del gobierno de Trump. O sea, Trump no es el malo que viene a perseguir a los latinos. De hecho, el voto latino fue preferentemente para Trump. Lo que quiero sacar un poco el concepto esto como de que ahora Trump o las autoridades de ellos son malos y están haciendo algo indebido. La verdad es que están haciendo lo que la gran mayoría de la gente quiere. Lo que sí quiero decir es que Estados Unidos es un país de inmigrantes. Hay muchas maneras, incluso la fuerza laboral migratoria que trabaja, los mexicanos que trabajan en la parte agrícola, hay programas de trabajo legales para ir a trabajar a Estados Unidos y volver. Y eso que pasa en el avión de la gringa que dice, oye, pero que no quiero hablar en español, gente tonta hay en todos lados, pero no es... Yo vivo hace 26 años en Estados Unidos y he viajado por todo Estados Unidos. Nunca en la vida me ha pasado eso. O sea, son hechos que si bien pasan, un gringo tonto que dice no deben hablar español, realmente tiene mucha envidia de que los inmigrantes sean bilingües, porque es una enorme ventaja frente a ellos que se sienten algunos... Pero tú dices, a ver, me detengo en ese punto. Tú dices en realidad es una caricatura, eso lo dices tú, hasta si yo te interpreto mal me dices, pero que esto va a traer una suerte como de ola antilatina y donde en realidad si uno viene de Chile, Argentina, Brasil, Nicaragua, no tengo idea, va a sufrir, digamos, de un menosprecio colectivo. Tú dices eso es una caricatura, ¿no es así? Yo nunca lo he sentido así. Yo llevo 26 años y conozco inmigrantes de todos los países. Indudablemente en Miami es una circunstancia además diferente porque es una ciudad 100% latina, donde el latino dirige la ciudad, donde las autoridades son latinas. Entiendo. Pero no hay una percepción. Esto no tiene que ver con una percepción hacia los latinos. Es una ley para los inmigrantes y pasa exactamente igual con los inmigrantes del Medio Oriente, pasa con los inmigrantes de Europa, que no se pueden quedar más de los 3 meses que corresponde como turista, y si alguien queda ilegal va a ser víctima de deportación también. Obviamente el tema de la frontera con México es un tema muy delicado porque los índices de criminalidad, de tráfico infantil, de trata de blancas, tan dramático que ahí indudablemente ponen la prioridad. Hay otro, es que van a decir que yo estoy abrazando el trumpismo porque me compré un gorrito, pero no es así.
Lo que pasa es que siento que hay una narrativa que está instalada. Si ustedes están en desacuerdo, tienen toda la libertad para decirlo. Que es una narrativa que hay que mirarla de diferentes puntos de vista. Por ejemplo, México. Tú tienes 40 millones de mexicanos más o menos viviendo en Estados Unidos de manera oficial. Habría que ver la cifra en negro. Pero, ok, México y Estados Unidos comparten una larga frontera y muchos dicen, bueno, el principal objetivo de Trump va a ser México y va a generarle un problema a México y aparece, digamos, la presidenta de México diciendo no nos ha llamado, no tenemos idea qué está haciendo, no nos ha considerado. La pregunta que debería hacerse la presidenta mexicana es ¿por qué se le está yendo la gente? O sea, ¿por qué la gente está escapando de México? No por qué la gente se devuelve de Estados Unidos a México. O sea, creo que una dimensión súper importante de los países latinoamericanos, o sea, Petro, por ejemplo. La pregunta es ¿por qué hay colombianos viviendo en Estados Unidos en esas condiciones? ¿Por qué han tenido que irse de sus ciudades? Y de eso también deberían ocuparse los presidentes de América Latina. O sea, de que vivir en Colombia sea seguro, de que vivir en México sea próspero y que no necesiten irse a Estados Unidos, ¿me entiende? Entonces, siento muchas veces que hay una narrativa muy fantasiosa, muy idealista, muy filantrópica respecto a la migración. Entonces, en vez de pasarle la cuenta a Estados Unidos de por qué no los recibe, uno debería preguntarse, bueno, ¿y por qué se están yendo? ¿Por qué están escapando de Venezuela? ¿Por qué están saliendo de Colombia? ¿Por qué se están yendo de El Salvador o de Nicaragua o de donde sea? O sea, también ahí hay una explicación. Si tú me dices que la mayoría de los inmigrantes, como dicen muchos de estos presidentes, que están buscando asilo, que están buscando refugios, que están buscando oportunidades, bueno, porque diablos no tienen oportunidades en sus países. ¿Es culpa de Estados Unidos? Quizás sí. Quizás las políticas norteamericanas aplicadas en este lado del mundo no han tenido los mejores efectos también, digamos. ¿Me entiendes? Pero creo que es una pregunta no solamente por qué están allá y se devuelven y los deportan en esas condiciones, sino que por qué salen de acá. Porque nadie migra porque quiere nomás. O sea, hay una serie de razones por qué la gente se va y esas razones tienen que ver con los gobiernos centrales de esos países. Mira, no, es que hola Felipe, yo estoy escuchando porque a mí este tema en particular me divide un poco. No tengo una opinión. Mira, yo comparto con José Antonio. Sí, Esto no tiene que ver con un discurso político ni con tomar partido por un partido. No, claro por que otro. no. El tema tiene es que ver a mí me hubiese con revisar un poco el trasfondo. A mí lo que me preocupa, yo he hablado mucho, yo me he interiorizado un poco en el tema de los niños, por el tema de los niños guardadores, del foster care, que trabajé directamente con ellos. Y sé lo que sucede en la frontera con muchos niños de estos mexicanos. Es tan dramática como en la frontera se criminaliza, se hace negocio con estos niños, se violan niños, se venden niños, que yo entiendo la política radical de normalizar la frontera. No es que esté en contra de la inmigración, se necesita la inmigración, pero que tiene que estar regulada, ordenada, para evitar el sufrimiento de mucha gente que es víctima de esta irregularidad, ¿entiendes? Yo estoy de acuerdo con eso, creo que es un tema que hay que atender. Me hubiese gustado que fuese de otra forma. Lamentablemente creo que esta es una medida radical que tuvieron que llegar porque todas las otras soluciones, por ejemplo, en el gobierno de Joe Biden, no fueron suficientes, no ayudaron en nada en el tema migratorio. O sea, no fueron buenas. Me hubiese gustado que fuese de otra forma. Creo que hubo una incapacidad política, no solamente en Estados Unidos con los otros países, sino que a nivel de región, de que no se puede abordar este tema y han tenido que llegar a este punto. ¿Por qué me complica un poco por el tema de los niños, por el tema de las mujeres, sobre todo de personas que no están saliendo de México o Colombia, sino, por ejemplo, de Venezuela, que están viviendo una situación súper extrema ahí? Entonces, ¿cómo también se atiende a esa gente? Yo creo que también hay matices, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los venezolanos que tienen que salir porque están en una situación súper compleja? ¿Qué se hace ahí? No, lo que pasa es que uno desde un punto de vista más... Hay muchísimos programas de asilo. Yo tengo una enorme cantidad de amigos venezolanos en diferentes situaciones sociales que han logrado en Estados Unidos, a través de los programas de asilo, permanecer en el país y al mismo tiempo pueden trabajar. Lo que te quiero decir es que no quiero que quede la percepción de que Estados Unidos es un país anti-inmigrante. Es un país que recibe muchos inmigrantes. El discurso de Donald Trump, es un país compuesto por inmigrantes. Pero creo que es normal, es importante normalizar la ley, porque si bien entiendo el punto de que quizás uno de los inmigrantes que cruzó ilegal realmente es una persona no quiere trabajar,
se te mezcla con los criminales. Pero es que Natacha, mira, yo siento, no sé, que respecto de Trump, Pablo, se ha construido una caricatura donde él mismo ha contribuido con toda su forma medio excéntrica y circense de hablar y decir y tal, pero siendo súper honesto y concreto en el análisis. Si a Nicolás Maduro no le importan sus conciudadanos, ¿por qué yo le voy a pedir a Trump que le importen? O sea, eso es lo que quiero decir respecto a las naciones latinoamericanas. O sea, aquí ha habido, sí, influencia norteamericana en América Latina durante décadas que han generado a lo mejor consecuencias negativas en la región. Estoy de acuerdo. El tío Sam no es de los mejores tíos que tenemos. Estoy súper de acuerdo. Pero al mismo tiempo ha habido élites políticas corruptas, ladronas, perdón que lo diga, ladronas. Repasemos el patrimonio de los K, repasemos el patrimonio de los tantos, de los otros y de los otros. O sea, clase política que se ha llevado para la casa países completos, que se han faenado empresas públicas, como en Brasil, por ejemplo, que se llevaron casi Petrobras, le pusieron ruedas y se lo llevaron para la casa. ¿Ah? Entonces, ahora, estos señores que forman parte de una élite de izquierda, derecha, no tengo idea, en América Latina, que se han robado y se han faenado estos países de una manera grosera, ¿ah? Apuntan a que Trump sea empático con sus conciudadanos. Me parece un insulto, eso es lo que quiero decir. Mira, o sea, Trump tiene un compromiso con los norteamericanos en una primera, segunda y tercera etapa. Y después, en cuarto, viene el resto del planeta. Mira, no, yo estoy de acuerdo con eso. Obviamente que aquí hay problemas de base de los países, ¿cierto? Pero también hay que ver cómo es la realidad. O sea, hoy día no podemos igualar a todos los países de la misma forma porque lamentablemente ya hay personas que viven en condiciones extremas y esas personas no tienen el tiempo para esperar a que mejore tu país o que cambie el gobierno o que Maduro caiga finalmente el régimen. Probablemente Maduro va a seguir 6 años más ahí en el poder. Bueno, ¿y qué van a hacer eso? ¿Y eso tú crees que está en la agenda de Trump? ¿Tú crees que Trump responde a las necesidades de los venezolanos de Maracaibo? Pero también creo que hay una responsabilidad moral y ética ser la primera potencia del mundo, como muchas veces lo hacen en Europa o lo hacen en otro tipo de países. Ahora, en el caso... Es que la responsabilidad moral y ética está en que no exista la criminalidad, las violaciones... Y las dictaduras. Mira, yo estoy totalmente en desacuerdo... Es el mayor derecho humano que se debe ordenar. Por eso se aplica esta ley. Yo estoy totalmente en desacuerdo con la migración irregular. Pero ahora Trump incluso suspendió las peticiones de asilo. Aquí hay gente muy mala. Es lo mismo que pasa en Chile. Seguramente hay venezolanos que entraron quizá de manera regular con la única intención de surgir en la vida. Hay otros que entraron de manera regular. Totalmente, y que han salido adelante y han sido un aporte para el país. Sin duda que la inmigración bien llevada es un aporte para todos los países. Pero el problema es que de manera irregular se abre paso a una serie de crímenes. Además se dan unas volteretas, Felipe, se dan unas volteretas realmente estúpidas, perdón que lo diga. O sea, ¿tú viste el bochorno que protagonizó Gustavo Petro esta semana? O sea, no recibió los aviones, Trump lo amenazó con alzar tributo y tuvo que hacerse así de pequeñito, chiquitito, de este porte, y no, bueno, en realidad sí, ya, ok, vamos a mandar unos aviones, porque sabe que el comercio de Colombia y el desarrollo económico de Colombia depende en gran medida de su intercambio con los Estados Unidos. Entonces, la verdad que hay una realidad que uno no puede modificar simplemente por mover los dedos, ¿me entiendes? Felipe, me gustaría saber cuál es tu opinión sobre el discurso que tiene Donald Trump. Yo estoy de acuerdo con todo lo que dicen ustedes. Tampoco estoy de acuerdo con la migración irregular. Me gustaría que se matizara un poco en algunos temas, en fin. Pero ¿qué pasa con el discurso de Donald Trump? Porque él es súper severo. O sea, él suele meter a todos los inmigrantes en el mismo saco, decir que son delincuentes, que son criminales. ¿Qué te parece eso? ¿No crees que eso genera quizá una sensación es que no están metiendo a todos los inmigrantes en el mismo saco. Están metiendo a los inmigrantes que entraron al país de manera irregular. Porque si te pones a ver, Trump trabaja, su secretario de Estado es un inmigrante cubano. Entonces ahí te das cuenta que sus padres llegaron exiliados en un bote a Miami. Sí, pero no es lo mismo una persona que, por ejemplo, entró de manera irregular y otra persona que tiene, no sé, antecedentes penales en su país, digamos. O sea, como que creo que no se hace mucha diferencia ahí. Yo creo que Donald Trump, el discurso, más allá de que si a mí me gusta el modo de él o no me gusta, está respondiendo a una necesidad de la gran mayoría de los ciudadanos americanos que quieren fronteras ordenadas para disminuir el riesgo de inseguridad
de tráfico de niños, de narcotraficantes que libremente se pasean por la frontera, apunta a eso, a ordenar. Trump tiene un estilo y evidentemente ahí podemos entrar en un tema de que nos gusta el estilo de Trump o no nos gusta el estilo de Trump. Ya fue presidente 4 años, no tuvo ninguna guerra. Tenemos esperanza de que, a pesar de que su estilo puede sonar muy prepotente, tenemos esperanza de que pare la guerra de Ucrania. Claro. Entonces, una vez leí algo que era bien interesante. Decía, Obama es un presidente muy carismático, pero no tuvo buenos resultados como presidente. Y Trump es un tipo muy pesado, pero fue un muy buen presidente. Claro. Entonces, la verdad es que más allá de que me guste el estilo de Trump, o que podría haber dicho eso de otra forma más simpática, es su sello, es su estilo. A mí en realidad me interesa que el país esté ordenado, que esté seguro, que haya oportunidades para inmigrantes, porque en realidad las hay. Eso es lo que te quiero explicar. Pero no claro, es un tema de Felipe, que no están tratando mal a los latinos. No, claro. No, es simplemente responder, y en esta mayoría que quiere que haya orden, créeme que hay una enorme cantidad de latinos que lo único que no quiere es que Estados Unidos se parezca al país de donde se tuvieron que venir. O sea, por algo llegan ahí, yo insisto, y además... Entonces lo apoyan, Claro, gracias. Pero eso es más allá de las características personales de Trump, y podemos hacer un debate si es simpático o es pesado. No, podemos abrir un debate moral y ético respecto de la responsabilidad de los líderes políticos mundiales, sobre todo de este tipo de naciones. Eso está clarísimo. Ahora, Pero claro, creo que no es un político de carrera, y creo que hay una tendencia mundial que nos gusta, de que en vez de que sea un político de carrera, es un tipo que es un empresario que quiere ordenar el país, que quiere que el país tenga buenas oportunidades económicas y trabajo para todos. Pero a la gente le interesa eso. Gracias, Felipe, sí, querido. Y además, bueno, Felipe, al final siento que juega el juego de responder a las demandas de millones de norteamericanos que votaron por él, y ese es el juego de la democracia, nos guste o no, digamos. Y enorme cantidad de inmigrantes. Además, como dices tú, Felipe, probablemente estas medidas sean muy efectivas o no. Estamos en un momento en que ahí vamos se a está ver, viendo, todavía falta tiempo para evaluar. Yo creo que faltan 4 años todavía. Te digo algo, las deportaciones en Estados Unidos son permanentes, y si tú ves las cifras, no son muy diferentes en un gobierno republicano que en un gobierno demócrata. Lo que pasa es que hoy estamos hablando de esto más efectivo, porque es el inicio del proceso, y porque probablemente Trump lo está utilizando como banderita de campaña. Pero en los gobiernos demócratas, si tú ves las cifras, de hecho, Obama fue uno de los que más deportó. Una cantidad bastante similar. Ahí tenemos un elemento, Felipe, muchas gracias. Felipe. Gracias. Que estés Gracias a bien, ustedes. muy interesante. Chao, Pablo. Chao.